Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a buscar Proverbios 2. Todo este año vamos a estudiar sobre Proverbios. El Ministerio de la Mujer va a hacer un estudio profundo sobre Proverbios y hoy vamos a estudiar el capítulo 2. El título para el tema de hoy es ¿Cómo vivir libre de las mentiras que me dañan? Vamos a ver cómo podemos vivir libre de las mentiras que hay en este mundo. Vamos a leer Proverbios 2 desde el 1. ¿Ya lo tienen? Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas en la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y examinas como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y es palabra de Dios. Amén. Bueno, sabemos que vivimos en una época donde las mentiras abundan, ¿cierto? Donde vivimos es de esto, de los teléfonos inteligentes, del internet, de todo eso, ¿cierto? Y esto es una mentira, ¿cierto? Todo lo que vemos aquí, todo lo que nos llama a ser el internet es una mentira. Entonces, vamos a ver cómo podemos contrarrestar todo lo que vemos aquí. Bueno, dice, hay un estudio que se hizo hace poco que dice que la inteligencia se ha disminuido en un porcentaje grande. ¿Por qué? Porque estamos muy pegados del internet, de las pantallas. Pero no solamente la inteligencia, también vemos que la inmoralidad va creciendo cada día más. Vemos que la figura femenina está siendo alterada. Vemos que para que las mujeres sean aceptadas, tenemos que ser una figura sexual, ¿cierto? Y aún desde la cátedra académica podemos empoderar a las damas jóvenes haciéndoles creer para ser exitosas que deben de abandonar sus roles femeninos. Una pregunta, ¿cuál debe ser nuestra salvaguardia en este tema? ¿Qué es lo que nos va a salvar de todo esto? ¿Quién me dice? La palabra de Dios, excelente. Vamos a estar muy atentos que lo que necesitamos, lo más importante es la sabiduría de Dios. ¿Y dónde la encontramos? En su palabra. Vamos a estar muy atentos a varios punticos que traje aquí. El primero es, ¿por qué recibir las palabras de Dios? Vamos a leer Proverbios 2:1. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. O sea que ahí está el primer punto. ¿Por qué recibir las palabras de Dios? Porque la palabra de Dios es la que me va a guardar de todo el mal que hay en este mundo. Las mujeres, vamos a hablar de las mujeres. Las mujeres somos receptoras por naturaleza, ¿cierto? Todo lo recibimos, lo recibimos. Bueno, pueden ser, es algo importante. Lo que recibimos puede ser bueno
o puede ser perjudicial para nuestra vida. Otra pregunta que tengo aquí. ¿Qué estamos dejando entrar a nuestra vida? Quizás personas, quizás gustos o sentimientos, cosas que no nos van a dejar crecer espiritualmente. Personas que quizás no nos convienen, amigos, pueden ser amigos que nos incitan a hacer cosas que no debemos. Gustos también, que estamos viendo que nos está empezando a gustar, que quizás nos aleja de Dios. Y los sentimientos también, sentimientos quizás hacia otras personas, malos. Podemos sentir envidia, podemos sentir odio, resentimiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos dejando entrar a nuestra vida? Bueno, dice, una habilidad indispensable para las damas es discernir lo que las destruye de lo que las construye, de lo que estamos hablando aquí. Si dejamos que Dios sea quien llene nuestra vida, veremos lo que llega, el complemento para vivir en paz y armonía. Vamos a ver qué dice Mateo 6:33. Yo creo que no lo sabemos de memoria, ¿cierto? ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. O sea que debemos buscar primero lo de Dios. Primeramente, Dios. Si nos estamos levantando cada día, que miremos nuestro diario vivir. Nos levantamos y ¿qué hacemos? ¿Estamos buscando primeramente a Dios o me estoy levantando a la carrera a hacer todos mis quehaceres y después de que hago todo, ahí sí voy y leo la palabra de Dios, ahí sí voy y oro? Estoy dejando a Dios en un segundo plano. Tenemos que tener cuidado con esto. Bueno, yo creo que todos han visto un carro blindado en las películas, en la televisión, ¿cierto? Hemos visto un carro blindado que no le entra prácticamente nada, ¿cierto? Nada, nada, nada. Entonces, ¿qué debemos ser nosotras? Mujeres blindadas. ¿Y blindadas con qué? Con la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es palabra de Dios. Dice que si estamos blindadas con la palabra de Dios, va a ser difícil que las mentiras de este mundo entren a nosotros o nos hagan daño. Bueno, ¿estamos realmente blindadas con la palabra de Dios? ¿O nos falta un poquito? ¿O nos falta mucho? Sabemos que cuando estamos realmente aferradas a Dios, a la palabra de Dios, podemos pasar por pruebas, por tentaciones, y eso va a ser como algo que no nos hace daño, ¿cierto? Vamos a pasar por una prueba y vamos a resistirla y vamos a ser capaces de resistir la siguiente, ¿cierto? En el año 2023, el año pasado, yo me acuerdo que me pasó algo maluco y yo dije, bueno, si es la voluntad de Dios que me pase esto, está bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me está preparando para algo peor que no sabemos, ¿cierto? Entonces, nos aferramos cada día a las palabras de Dios y las pruebas van a ser más fácil de llevar y las tentaciones no nos van a poder hacer caer. Bueno, esto suena muy bonito, ¿cierto?
Espiritualmente, mejor dicho, ay no, sí, la palabra de Dios, claro, pero ¿cómo vamos a llevar esta invitación de Dios a la vida diaria? ¿Cómo podemos poner en práctica esto? Alguien que me diga un puntico. Estudiando fervientemente la palabra de Dios, amén, claro que sí. Otra cosita, orar sin cesar. Yo tengo aquí un texto que encontré en el libro de la oración que dice así: deberíamos aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes de descuidar la comunión con Dios. Oiga, debemos sacrificar el yo, lo que me gusta, lo que me atrae, antes de descuidar la comunión con Dios. Primeramente, la comunión con Dios. Bueno, yo escribí algo aquí, dice, tener siempre en nuestra vida que la palabra de Dios es lo que nos ayuda a edificarnos. La oración nos ayuda a estar en comunión con Él y de ahí depende lo demás, ¿cierto? Si estudiamos fervientemente, si oramos fervientemente, lo demás Dios lo va mandando, ¿cierto? Va a llegar sin necesidad ni de pedirlo, porque Dios sabe qué es lo que necesitamos cada día. Bueno, ¿cuál era el primer punto? ¿Por qué recibir la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque esto nos edifica y porque esto nos ayuda a crecer cada día. Vamos para el segundo punto, que es el oído, el corazón y la voz. Son 3 puntos específicos: el oído, la voz y el corazón. Vamos a leer Proverbios, el capítulo 2, el versículo 2, 3 y 4. Proverbios 2, 2, 3 y 4. Haciendo estar atento a tu oído y a la sabiduría, sin inclinarse tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Bueno, amén. Vamos con el oído. Primeramente, el oído. En la mujer yo creo que es algo tremendo. Así dice mi hermano, tremendo. El oído. Vamos con la primer mujer, Eva. ¿Qué le pasó a Eva por el oído, por el oír? Primero, Adán la enamoró. Cuando Adán empezó a decirle palabras bonitas, yo me imagino que le dijo, como estás de hermosa, qué linda eres. Bueno, yo me imagino infinidad de cosas, ¿cierto? Pero de la misma manera, Satanás la persuadió y cayó. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta qué estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando en nuestra casa? Aquí podemos venir el día sábado a escuchar la palabra de Dios, a escuchar los himnos, pero en nuestra casa llegamos y escuchamos que el reggaetoncito, que la salsita, que tal cosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, un día la palabra de Dios nos está llenando, pero al otro día, ¿qué estamos haciendo? Estamos escuchando cosas que no nos edifican, estamos escuchando cosas que nos alejan de Dios. Bueno, lo que escuchamos puede edificarnos o dañarnos. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Nuestros hijos, que apenas están creciendo,
Ellos escuchan la música del mundo y bueno, y los atrae porque, cierto, a uno también lo atraen esas cosas o lo atraían. Entonces tenemos que estar muy pendientes de todo eso y hablarles, aconsejarles y estudiar mucho con ellos la palabra de Dios. Creemos que todo lo que escuchamos o estamos realmente escuchando es la palabra de Dios. Otra cosa muy importante, ¿con qué estamos deleitando los oídos de las personas que hay a nuestro alrededor? Estamos criticando, estamos chismeando, estamos quejándonos de todo el tiempo o estamos agradeciendo. Debiéramos de cambiar la crítica, el chisme, la queja por agradecimiento. Yo en mi casa siempre les digo, la queja trae pobreza, la queja trae ruina y el agradecimiento trae bendición. Entonces, si yo estoy cada día agradeciendo, si las personas que hay a mi alrededor están escuchando solo agradecimiento, es una bendición tanto para ellos como para mí. Entonces, debemos de mirar eso, ¿cierto? Vamos a leer lo que dice Proverbios 4:23, que es el otro que sigue. El corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que leer así despacito. Bueno, entonces dice que el corazón, cuando el corazón recibe palabras de Dios, pasan cosas maravillosas. ¿No creen ustedes eso? Amén. Vamos a leer lo que dice Lucas 1:45. Dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Es palabra de Dios. No se vayan a dormir. Si estoy hablando muy pasito, me dicen. Dice, cuando le creemos a Dios, nuestro corazón es transformado. Amén. Y se cumple el propósito de Dios en nosotros. ¿Ustedes quieren que Dios cumpla el propósito en nosotros? Amén. Hace como 20 días alguien me dijo, es que, uy, no, yo no creí realmente que usted fuera a llegar a la iglesia. Y yo le dije, yo tampoco. La verdad, yo tampoco. Pero entonces yo le dije, pero Dios transforma corazones, transforma vidas, y si nosotros tomamos la decisión, somos transformados. Porque yo recuerdo que mi mamá me decía, ay, Eliana, en la palabra de Dios dice tal y tal cosa. Y yo, no me diga nada, no me diga nada. No, a mí no me gusta escuchar eso. Porque mi mamá decía que cuando uno sabe y no cree, entonces uno va a ser castigado. Yo decía, no quiero saber nada entonces, no quiero saber nada de eso, no me diga nada. Entonces, aquí vemos que Dios, cuando tenemos un corazón dispuesto, Dios nos transforma, Dios nos cambia para su honra y su gloria. No es porque nosotros cambiemos, no. Nosotros tomamos la decisión de entregarnos a Dios, pero Dios es el que hace el trabajo de cambiarnos totalmente. Quiero leerles una cosita que dice aquí, aunque primero vamos a seguir con el otro punto, que es la voz. Dice, saber lo que se dice, cómo se dice y por qué se dice es crucial para cualquier persona que quiera tener éxito en la vida. O sea que el punto que sigue es la voz. Es algo tremendo también. Vamos a ver qué dice Proverbios 10:14. Los labios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana.
Vamos a ver qué dice Proverbios 10:32. Los labios del justo saben hablar lo que guardan, mas la boca de los limpios habla perversidad. De los impíos habla perversidades. Bueno, yo creo que ustedes recuerdan la historia de Job. Tremenda historia, ¿cierto? Es la historia que a mí más me gusta. Me parece algo increíble y algo, pues, una bendición muy grande. Vamos a ver qué dice Job 1:21. Los labios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Bueno, lo voy a volver a leer. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y vamos a ver qué dice Job 2:9. Dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Aquí vemos estas dos partes. Mientras Dios decía, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea su nombre, la esposa decía, maldice a tu Dios y muere. No imaginamos el dolor que la esposa de Job estaba pasando, ¿cierto? El dolor por haber perdido todos sus hijos, por haber perdido todo lo que tenía, ¿cierto? Es algo que yo creo que no cualquiera lo puede superar. Bueno, en momentos de desesperación no sabemos lo que decimos. Cuando estamos tristes, cuando estamos aburridos, cuando perdemos un ser querido, cuando nos sentimos traicionados por alguien. Cuando no es fácil vivir en este mundo, es fácil renegar contra Dios, pero Job y la esposa de Job tenían dos relaciones con Dios. Job tenía una relación íntima con Dios, ¿cierto? Yo me imagino que él todos los días se levantaba, oraba, estudiaba la palabra de Dios y en la palabra de Dios dice que Job era muy dadivoso, ¿cierto? Mantenía pendiente como de las necesidades de los demás. Entonces tenía una relación íntima con Dios. Entonces, a pesar de que estaba pasando por estas pruebas, por estas dificultades, él sabía que Dios tenía un propósito en su vida y entonces él decía, bueno, si Dios me dio, Dios me lo quitó. Bendito sea su nombre, ¿cierto? Pero entonces la esposa de Job ahí no dice cómo era su relación con Dios. Si aunque fuera oraba, no se sabe, o leía de vez en cuando la palabra de Dios. Entonces era algo superficial. Quizás ella sabía que Dios existía, pero nunca tuvo una relación personal con Dios. Bueno, alguien que conozco y aprecio mucho una vez me dijo, lo que Dios llena, nadie lo vacía. Eso se me quedó en la mente y entonces digo, bueno, cada día debemos de estar llenos de la palabra de Dios, debemos de cada día orar, estudiar, ¿cierto? Y enseñarle a los demás de lo que estamos aprendiendo nosotros. Algo muy importante que podemos aprender de la mujer de Job es, no hay que decir todo lo que pensamos, pero sí debemos pensar todo lo que decimos. Con nuestras palabras podemos construir, pero con nuestras palabras también podemos destruir a los demás. Bueno, vamos para el último punto. Dice, para que cada mujer lleve a la vida práctica las palabras de Dios, debe hacer una
asociación de su oído, su corazón y su voz. ¿Qué quiere decir esto? Estar atenta, estudiando y orando. Inclinando su corazón a la prudencia. Darle más peso a las cosas de Dios que a las cosas que no nos edifican. Y hablar conforme a lo que Dios nos ha dicho, ¿cierto? ¿Estamos realmente buscando la sabiduría con interés o estamos esperando que llegue por arte de magia? La sabiduría hay que pedírsela a Dios, hay que buscarla con ansia, ¿cierto? Vamos a ver qué dice Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿quién es el que da la sabiduría y la inteligencia? Dios, así es. Bueno, entonces debemos insistir, persistir y nunca desistir de la búsqueda de la sabiduría de Dios. Para concluir esto, debemos aceptar la dirección del Espíritu Santo. Debemos tomar esa decisión. No sé quién de ustedes quiera decidir hoy, Señor, este año quiero que el Espíritu Santo me utilice, quiero que tú seas el que moldee mi vida, quiero estudiar más, quiero orar más. No sé quién de ustedes diga yo quiero. Mientras voy a cantar aquí una canción, el que quiera tomar esa decisión pasa aquí al frente, ¿listo? Padre, enséñame a confiar en ti y saber que de tu mano nada escapa. Padre, ayúdame a creer en tu poder y quedarme aferrado a la esperanza. Dame la fe que transforma y que restaura, pelea y gana 1000 batallas, fe que mueve las montañas, esa fe que cree aunque no vea nada, en la tormenta está en calma y en la mazmorra canta. Dame esa fe. En el Dios de los milagros, y aunque todo sea contrario, sé que en mí estás. Aún en medio de las pruebas, pues tu gracia me sustenta. Que transforma y que restaura.
Señor, gracias por este nuevo día que nos diste. Señor, gracias por este santo día, tu día santo. Señor, bendice a estas personas que decidieron tomar la decisión de estudiar y seguirte más aferrados a ti. Señor, ayúdanos a tener más fe cada día y a que nunca nos desviemos de tu camino. Todos te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.